acogedora y tan maravillosa como habrán comprobado. Y muy feliz también por estar pues, en esas circunstancias bueno, que a un editor le hacen especial ilusión, que es pues la presentación pública de una autora debutante, de una autora que se da a conocer con su primera novela, como es el caso de Lola Mascarell, y además contar con el lujo, como todos yo creo que coincidirán conmigo, de que la presente y hable con ella pues uno de nuestros autores consagrados, prestigiosos, maravillosos, en fin, que no necesita más presentación que es Luis Landero. Yo creo que esta es la situación ideal para un editor como yo, ¿no? Porque soy el editor de los dos, publico los dos, y me encanta esta sensación de, bueno, de que los autores consagrados pasen el testigo o estén aquí arropando a los autores que empiezan. Lola, bueno, cuando la lean descubrirán que es una escritora como la copa de un pino, viene precisamente de la poesía y es una poeta exquisita, y justamente cuando nos envió su primera novela, la verdad es que caímos rendidos porque es una historia que tiene mucho de vocación, de una infancia, de una familia, pero también de, bueno, de cómo las circunstancias del presente hacen cambiar a esa narradora y también tomar decisiones que no son siempre tan agradables como podría uno pensar, ¿no? Es una novela, yo creo que de primerísimo nivel, y es una grandísima suerte que contemos hoy con ella aquí en Madrid, justo antes de que sea madre, porque si no, no tendríamos tiempo, ¿no? Así la cosa, que si los niños vienen con un pan bajo el brazo, en este caso, la novela, en este caso viene con una niña bajo el brazo. Qué bien. Bueno, les dejo con Luis Landero. Yo estoy aquí simplemente conversando un poco con ellos, pero dejaré que sean ellos los protagonistas. Muy bien. Muchas gracias por venir. Buenas tardes, Lola. Buenas ¿Qué tal tardes. estás? Bastante bien. ¿El viaje bien? Sí, bien. ¿Todo bien? ¿Te Sí, encuentras bien? la beba muy rápido. Ajá. Sí. Bueno. Qué bonito el libro este. ¿Te gusta la foto? ¿Está aquí tu madre? Sí, está por ahí. ¿Y tu padre solo de Mi estos? padre está aquí. Del medio, que tiene Sí. un aire a James Coburn, o ¿cómo se dice? Allí. Oye, ¿y cómo surgió la novela? ¿En qué momento? ¿Cómo fue eso? Bueno, pues te contesto después de agradecer a todos y todas las que habéis venido a compartir este rato con nosotros, a Juan por estar aquí y a ti por hacerme esta pregunta tan concreta y tan precisa, que me va a dar lugar a poder contar el rollo que yo quiera. Son las mejores preguntas. No, pero que tengo una pregunta. No te enrolles ¿Más? demasiado. Vale. Solamente 3 minutos. No más. Bueno, nosotras ya no estaremos. Es una historia que va surgiendo en el camino y en la escritura, porque en principio pues eran unas prosas poéticas. Yo procedo del mundo de la poesía. El tema de la infancia está muy presente en mis poemas y el paso del tiempo, y entonces, bueno, pues en esa continuidad pues escribo prosas también sobre la infancia y sobre la casa donde transcurrió esa infancia o donde transcurrieron aquellos veranos míticos y felices de la infancia. Lo que pasa es que esas prosas pues no se quieren quedar en ser solo eso, en ser notas sueltas, sino que se van hilvanando de forma que pues va apareciendo una trama de ficción, que es pues la posibilidad de que esa casa donde uno ha sido feliz se ponga a la venta, ¿no? Y eso ya pues pone ahí un argumento del que al ir tirando todo lo que era un poco pues autobiografía se va convirtiendo en ficción. Bueno, la novela es magnífica, ya te lo dije, que a mí me gusta mucho, que es una novela deliciosa y tiene una frescura, tiene algo, bueno, no sé, bueno, ¿qué le vamos a decir? Porque hay todo tipo de novelas, hay novelas tan bien escritas, pero no por eso son necesariamente buenas novelas. A veces una novela peor escrita es mejor, ¿no? O una estructura desaliñada a veces es mejor que esas estructuras perfectas que suelen usar los bestsellers, ¿no? Y hay algo por encima del escribir bien, escribir mal, tal. Hay una cosa que eso sí que nos aprende, que es el encanto. Y yo no sé cómo llamarle y le llamo pues el encanto. Algo que hay quien tiene encanto y hay quien no lo tiene, y hay quien tiene capacidad para seducir y hay quien no, ¿no? Y esta es una novela que tiene encanto y capacidad de seducción. Entonces yo quería, antes de nada, subrayar tres frases que son muy importantes para la novela. Una es la dedicatoria a tu abuela, o mi abuela que sigue andando o caminando por los pasillos, ¿no?
Me parece que es así. Caminando sí. por la casa, ¿no? Caminando por la casa, bien, por la casa, Casi, eso, sí. Sí. La otra es que todo será escombro. La palabra escombro aparece muy a menudo en la novela, como una amenaza y como una constatación del paso del tiempo y de lo que va a ocurrir. Todo será escombro. Claro, cuando se dice todo será escombro, no es solamente la casa, es el pasado también. Es el pasado, ¿no? Y la otra es el propio título de la novela, nosotras ya no estaremos, ¿no? Claro, cuando decimos nosotros ya no estaremos, cuando te dijeron a ti nosotros ya no estaremos, tú podías haber contestado, pero yo sí estaré para contarlo. Pero yo estaré para contarlo. El problema es que te digan nosotros ya no estaremos y que no haya nadie para contarlo. Porque entonces es cuando aparece el olvido, que es la segunda y definitiva muerte de todo, ¿no? Las cosas realmente mueren, ¿no? Cuando son olvidadas, cuando el olvido, ¿no? Se apodera de ellas, ¿no? De manera que en gran parte se escribe contra el olvido, ¿no? No sé si tú tenías esta impresión, pero se escribe, ¿no? contra el olvido. Imaginemos nuestros antepasados de no hace tanto, del siglo XVII o el siglo XIX, ¿qué sabríamos de ellos si no fuera por los libros? Sería un yermo todo el pasado, no habría nada, pero gracias a los libros, gracias a Cervantes, a Galdós y a otros muchos, sentimos el latir de la vida, los vemos, el bullir, cómo amaban, cómo odiaban, cómo iban, cómo venían, sus pasiones, todo lo... conocemos esas cosas y gracias a eso el pasado late, ¿no? De manera que yo no sé si tú eres consciente de que el libro tiene un final feliz, ¿no? Porque tú consigues efectivamente que la casa no sea destruida, sino que sea escrita, o sea, porque al escribirla tú salvas la casa y de algún modo y la rescatas de las garras del malvado Moriarty, ¿no? La rescata. De manera que quiero decir que en el fondo la novela es la constatación feliz, tiene el desenlace feliz de que el libro efectivamente es lo que ha salvado la casa y este es, no sé, bueno, es que es la clave, ¿no? Es uno de los puntos, has puesto el dedo ahí en el lugar. Es un tema ya muy antiguo que aparece en mi poesía, ¿no? Pero el objetivo de escribir sobre la casa es poder reconstruir la casa o construirla cuando la casa todavía está, pero antes de que se convierta en cenizas, ¿no? Antes de que desaparezca. Y de hecho la propia protagonista reflexiona sobre lo único que puede hacer. Llega un momento de desesperación en el que ve que no va a poder comprar la casa, que Moriarty está insistiendo demasiado, que no le dan el préstamo que ha pedido a los bancos, y dice, lo único que puedo hacer es encerrarme aquí y escribir sobre la casa. Y eso es lo único que puede, no sé quién dijo, bueno, ya es un lugar común, ¿no? Uno no se muere del todo mientras haya alguien que lo recuerde y que hable de él, ¿no? Bueno, pues aunque me vayan a arrebatar la casa y aunque la casa será escombro, incluso aunque me la quede, si yo escribo sobre esa casa, pues esa casa seguirá latiendo. Y lo que pasa es que las casas, que es el punto donde va más allá la novela, no son solo esos muros y esas paredes y esas habitaciones, sino que son todas las voces y todas las almas y todos los espíritus de las personas que las han habitado, ¿no? Las casas están donde está la gente que has querido y las casas son la gente que las ha habitado. Entonces, al hablar de la casa no estoy hablando solamente de ese lugar, sino que estoy hablando de todas esas personas que tienen muchas historias. Bueno, hay un momento en que dices... El micro. Ah, el micro, sí. Hay un momento en que dices que las cosas son el alma de la casa, ¿no? Y es verdad, lo que pasa es que hay dos tipos de casa, hay dos casas por lo menos. Una es la casa material y otra es la casa que habita en la memoria, ¿no? Que al fin y al cabo es la misma. Yo también tengo una casa de mi infancia, está más en la memoria que en la realidad, ¿no? Y efectivamente la casa al fin y al cabo la has comprado, ¿no? Porque la has comprado porque está ahí, está en el libro, ¿no? Y de algún modo la quemas al final la casa, ¿no? Todo da a entender que alguna cosa por ahí, en fin. Pero, bueno, igual he dicho un spoiler de ese proceso. Bueno, no sé, mascarilla. no tenía que decirlo, bueno, pero de algún modo rescatas, ¿no? La casa y la compras y todo esto. Y luego hay un momento en que dices que lo viejo se hace viejo cada vez más temprano.
Y es verdad, yo estoy completamente de acuerdo contigo en que nunca se ha olvidado más rápido que ahora, ¿no? Que vivimos instalados, ¿no? en la actualidad, en la rabiosa actualidad, en la apoteosis del presente. Y entonces, precisamente Moriarty es el que simboliza, el que simboliza esto, ¿no? En la página 230 dices: el tiempo y sus modernidades han ido silenciando esa conversación entre los vivos y los muertos que tanto me interesa, porque es verdad que la gente de mi edad ya no acude a los cementerios, y la gente cada vez acude menos. Nuestros padres nos han educado al margen de la muerte, como si no existiera la costumbre de hablar con los difuntos, de honrarles y adornarles, de decirles que nos acordamos de ellos, que nos mantenemos vivos en nuestra memoria. Es también una cosa de viejos, una costumbre en vías de extinción, igual que el cuidado de las casas antiguas y su contenido, igual que esos oficios que se pierden cuando desaparece la única persona de la tribu que sabía oficiarlos. Canciones, palabras, ritos, papeles, todo está muriendo y constantemente en pos de un vacío moderno y aséptico, ¿no? Y es verdad que la casa es un símbolo de resistencia entre la clausura del pasado y la glorificación del presente, y además es también un símbolo de los tiempos en los que vivimos, que no es lo mismo en otros tiempos que en estos. De todas maneras, esto de que todo envejece muy rápido no es de ahora, es ya, lo encontramos en escritores de los años 20 y 30 del siglo pasado, ¿no? Y bueno, y quería un poco que comentaras esto, ¿no? De precisamente Moriarty como el símbolo del consumo, del dinero, del prosaísmo, de la vulgaridad, de todo esto que has dicho, de la cosa séptica y todo esto. Y sobre esa especie de haber roto anclas con el pasado, ¿no? De vivir en el presente y de que el pasado como que cada vez te interesa menos, no sé, es una impresión que tenemos todos. Tú que eres mucho más joven que yo, me gustaría saberlo, y más después de haber escrito esta novela. Sí, ahí, ahora que citas a Moriarty, yo recuerdo que cuando leíste el primer borrador de la novela me dijiste porque a veces muchas personas te dicen una misma cosa, pero basta con que llegue una y te la diga de una determinada manera para que tú la entiendas, ¿no? Bueno, esto a los profesores nos pasa constantemente, y bueno, y Luis, que es un maestro para mí, supo decir algo de una manera que ya me lo habían dicho otras personas, pero él dijo: es que Moriarty es un símbolo. Ahí hay más historia, ¿no? Detrás del antagonista hay algo más, y efectivamente es un símbolo, y es un símbolo que va en ese sentido de los hombres grises que lo que hacen es robarnos la memoria y en pos de ese vacío aséptico blanco. Y bueno, es el símbolo del gran monstruo del mercantilismo, que es un monstruo silencioso que está escondido en cualquier sitio, pero que nos va minando poco a poco, ¿no? Y entonces hay ahí pues mucho simbolismo con el tema del blanco, el asunto del cementerio también, ¿no? Es verdad que como que los cementerios no existen, ¿no? Cuando siempre ha sido una tradición acudir. De hecho, en el huerto de Emerson también pues hay una escena que sucede en el cementerio que también en ese sentido me hizo recordar alguna historia. Y es verdad que parece que todo tenga que ser nuevo, todo tenga que ser limpio, todo tenga que ser blanco, y cuanto antes se gaste mejor, porque así pues lo pueden sustituir más pronto los mecanismos del mercado. Y luego hay también, yo creo que cuando uno escribe, aunque lo que quiere es contar una historia o escribir sobre lo que ha visto o sobre lo que ha sentido, también hay de algún modo un retrato de lo que piensa o de cómo ve el mundo o de las cosas que querría decirles a los demás. Y en ese sentido sí que hay una reivindicación de lo viejo, de lo antiguo, porque creo que injustamente la sociedad actual ha relegado a un papel secundario o sea, hay que ser joven, solo sirve lo joven y solo sirve lo nuevo, cuando tradicionalmente en las tribus, en las sociedades antiguas, el que sabía, el sabio, a quien se veneraba era la persona que tenía vida y por tanto aprendizaje. Y entonces me parece que es una pérdida muy grande como sociedad el dejar de escuchar a esas personas y a esos objetos y a esas tradiciones, a esas costumbres y a esas formas de hacer. Bueno, Moriarty es el triunfador y tú eres la perdedora, ¿no?
la novela, y los lectores lo percibimos así, ¿no? Pero sin embargo, a lo largo de la novela, al final, el libro sale triunfador sobre Moriarty. Bueno, otra cosa que te quiero preguntar es, la novela es muy voluptuosa en su prosa, en la evocación del pasado, porque aparece mucho ahí la memoria de los sentidos, ¿no? La memoria del cuerpo, más a veces que la memoria racional. Esa bendita memoria irracional, ¿no? Y por ejemplo, a menudo aparece el pasado presentado a través de los sentidos, ¿no? El olor de las brasas, por ejemplo. ¿Quién no recuerda el olor de las brasas? El olor de las bolsas del pan, el olor de los polos de hielo, el olor del jazmín, por supuesto, que además yo lo comparto, y sí. Y entonces, es verdad, porque lo concreto, esas cosas concretas tienen una cosa esencial, y el cuerpo tiene su propia memoria, bien lo sabemos, y va mucho más lejos y cala más hondo que la memoria racional, ¿no? Yo recuerdo que cuando tocaba la guitarra, me acuerdo que a veces se me olvidaba algo, y entonces racionalmente intentaba recordarlo, era imposible. Y entonces mi primo Paco, que era el que me empezó a enseñar eso, me decía, primo, y decía, dice, tú deja que las manos se acuerdan. Tú no te acuerdas, pero las manos se acuerdan. Me decía, las manos se acuerdan. Y sobre tú olvídate y deja que las manos hagan su oficio, que ellas saben cómo hacerlo. Y efectivamente dejabas la mente en blanco y las manos se encontraban el camino. Y es verdad, ¿no?, que la memoria de los sentidos es fundamental. Y yo siempre se lo decía a mis alumnos y a todo el que me quiere escuchar, que cuando quiera recordar, que apele a los sentidos, porque en los sentidos hay un tesoro de experiencias del pasado que está por descubrir, y solamente a través de la memoria irracional, de ese tipo de memoria de los sentidos, se puede recordar. Y eso es lo que le da a tu libro esa textura voluptuosa, donde uno parece que lo ve, que siente, que saborea las cosas, en fin. Sí, la memoria del cuerpo, de hecho, es el origen de la historia, porque hubo un verano, a mí me gusta mucho salir en bici y hacer deporte en general, bici de montaña además, que es muy mala para las muñecas, y hubo un verano que me hice una lesión en la muñeca. En la muñeca hay 200 huesos o 250.000, hay muchísimos huesos, ni los propios expertos saben cuántos huesos hay ahí ni cómo se llaman. Eso es un misterio junto a la Santísima Trinidad, y uno de esos miles de huesos pequeños de la muñeca se había roto o se había hecho, no sé. El caso es que, bueno, como no sabíamos lo que pasaba y yo sentía un poco de dolor, pues me hicieron un TAC, una resonancia. Y entonces, conforme iba entrando en el tubo de resonancia magnética, recordé que cuando era pequeña jugaba o ensayaba a quedarme inmóvil en la cama, porque había escuchado que a una tía mía le había cogido la hepatitis, porque era como que las enfermedades te cogían, ¿no? Le ha cogido el sarampión, ¿no? Entonces le había cogido la hepatitis, y yo había escuchado que pobre, que no se podía mover. Y yo pensé, claro, es que si se mueve, se muere. Y entonces yo decía, si me pasa a mí, y entonces yo jugaba a ensayar, o eso, ensayaba a quedarme quieta en la cama para ver si podía aguantar, que no aguantaba ni un minuto quieta. Y entonces en el TAC, esa memoria corporal, esa memoria sensitiva empezó a despertarse un poco a una manera prustiana, salvando las 1000 distancias. Porque ahora, mientras decías esto, pues recordaba cómo Proust empieza con toda esta historia a partir simplemente de la textura de una magdalena mojada en un vaso de té. Despertando la memoria de los sentidos, la memoria del cuerpo. Claro, sí. Exacto. Y un poco, pues eso, todo el libro está plagado también. Yo creo que esa memoria sensitiva está muy relacionada con lo poético, ¿no? Y claro, pues con el mirar, con el oler, con el tocar, y por eso también está tan presente. Yo también me rompí un hueso una vez, jugando con mi nieto, me caí, me rompí un hueso a la mano derecha. Es un hueso del estiloide. Elegante, ¿no? Muy elegante. El estiloide. Estuve 2 o 3 meses con una... Podría haber sido el escafoide, que hubiera sido mucho peor. El estiloide, sí, hay un hueso que se llama así. Oye, hemos hablado de esto de las bicicletas, y sí es verdad, porque
a menudo, igual que los sabores, a veces atesoran, no sabemos cómo, pero atesoran la llave, ¿no? Que abre la puerta, la cantidad de cosas que hay por ahí detrás. También a veces experiencias tontas, que no, quiero decir, que se convierten en experiencias fundacionales, que de algún modo te marcan y forjan un poco tu carácter. Y a veces es lo que se puede llegar a convertir hasta en demonios literarios, si alguien se dedica a escribir, o incluso traumas puede ser. Pero a veces son tonterías, ¿no? Esas experiencias fundacionales de las que tú hablas aquí, ¿no? Por ejemplo, la bicicleta es una de esas experiencias, ¿no? que algunos tenemos y que está asociado, claro, a los veranos. Para mí, los momentos más felices de mi vida han sido los veranos de mi infancia, sin lugar a dudas, ¿no? Los veranos de mi infancia. Y aquí tú también describes muy bien los veranos y esa plenitud, ¿no? Que se alcanza, ¿no? Cuando uno es niño, los veranos, que uno está libre, ¿no? En fin, de cosas de estas, ¿no? Y por ejemplo, tienes aquí, por ejemplo, aquí en la página 197, cuando se burlan de ti, que estás ahí besándote con un chico y no sé qué, es una burla de la pandilla. Hay un momento en que dices, así que esa misma noche, decide la niña dejar de hacerles caso. Decide que a partir de ese momento, ella es ya una mujer adulta, con deseos adultos y novios adultos y libertades adultas, que nunca dejará que nadie le diga lo que tiene que hacer. Quiere huir de la niña que ahora tanto necesita, de aquella humillación que en principio era eso, un juego de niños. De ahí surge algo fundamental, ¿no? Y entonces me ha gustado mucho cómo efectivamente exploras el pasado a través de los sentidos, a través de esto, y luego a través de esas pequeñas experiencias que se convierten en grandes experiencias, ¿no? Para un niño son grandes experiencias porque de algún modo conforman, ¿no? Su carácter, su modo de ser, y jalonan la biografía, ¿no? de alguien. Sí, sí, además hay varias, esa es una de esas escenas, y hay alguna otra que no sabes bien por qué se han quedado en tu cabeza. Hay una que bueno, os cuento un poco, está por ahí por el medio, pero es un rato que la niña está jugando en el colegio tiene una presencia también importante, el colegio es nuestra segunda casa, ¿no? Y entonces la niña está jugando, se cae al suelo, se le rompe la media, se le hace un agujero, le sale sangre, y entonces, bueno, pues las amigas deciden hacer un paquete con las medias, lo lanzan a un sitio y el paquete cae en manos de un niño que está por ahí fuera. Es una tontería. Verdaderamente lo que os estoy contando es una chorrada, pero en mi memoria ese hecho ha quedado como una de esas experiencias fundacionales y probablemente porque hace poco estaba hablando con una amiga del colegio y hablábamos de cosas que habían pasado, y entonces ella me dijo, ¿y tú te acuerdas del trauma aquel que te causó cuando tiramos las medias? O sea que yo ya entonces ya estaba haciendo literatura de esa historia que había pasado y que en principio no tenía que tener importancia, era en mí donde había puesto su semilla y donde estaba floreciendo toda la historia. Y bueno, y dentro de esos veranos, pues claro, yo recuerdo que una de las cosas que yo quería era cantar a la casa, por supuesto, a la familia, pero era cantar a aquellos veranos infantiles que son los que intentamos constantemente repetir, y cuando más niños nos sentimos es en verano. Y no, es verdad que las cosas importantes, las cosas trascendentes, a veces no hay que buscarlas en lo alto, sino a veces hay que buscar en lo pequeño, ¿no? Y ese es uno de los artes de la escritura, ¿no? Encontrar precisamente lo que de importancia tienen esas cosas aparentemente triviales, pero sin embargo, de algún modo te marcan. No sabemos cómo, misteriosamente, pero te marca. Y luego, bueno, de las arañas no hablo. ¿Sabes qué había pensado? Lo que pasa es que no he podido, ¿no? Comprar una araña de estas y traerla aquí y ponértela por aquí sin que te dieras cuenta, pero digo, no, que podemos precipitar el parto. Digo, vamos a dejarlo, ¿no? Pero he estado tentado, ¿no? Porque eso de las arañas, yo creo que todos, muchos compartimos también esta obsesión con las arañas que tenemos los niños, ¿no? Y tenemos y que se mantiene, yo creo que para toda la vida. Que tenemos los niños. Bueno, sí, que tenemos, vivimos los niños y mantenemos porque seguimos siendo niños, por eso nos tocanta las arañas, seguimos siendo niños, ¿no? Y Luis Buñuel en sus memorias habla de que en su familia, donde todos tenían verdadero horror a las arañas de niños,
Se pasaban horas y horas hablando de arañas. Y es que en mi familia pasó lo mismo. Cuando nos juntamos, uno de los temas de las arañas. Y es una cosa morbosa. Hablar de las arañas nos produce un enorme placer sentir ese miedo, ¿no?, a las arañas que teníamos de niño y que sigue vivo, ¿no? Es que, a las tarántulas esas. Es que vosotros no habéis visto las arañas Valencianas. barra tarántulas que había en mi casa, en la piscina de mi casa. Eran propios de una película de terror. O sea que no, yo no sé qué tipo de arañas estás tú acostumbrado a ver. Enormes. Pero aquellas te aseguro que eran realmente grandes porque además caían en la piscina y entonces se hinchaban con el agua de la piscina, con lo cual parecían muchísimo más grandes y mortíferas. Y entonces, bueno, uno vivía asustado constantemente porque en cualquier momento, porque ¿dónde viven las arañas? Las arañas viven en lugares oscuros. ¿Dónde en están? rincones, Cuando no están a la ¿dónde están? acechando. Agazapadas. Acechando, están al acecho. Están esperando que llegue una víctima Esperando, para sí, picar. sí. Pero de todas maneras, las avispas, También. las arañas más grandes del mundo son las de nuestra infancia. O sea, si a mí me digan cuáles son las arañas más grandes, las que yo vi de niño. Sí. Porque entonces es que no es que nosotros las viéramos, no es que las arañas eran grandes. Entonces, luego ha venido al menos, es que viven los tiempos. Oye, y luego eso de... ¿Qué? ¿Pasa algo o no? No, y luego está esto del mundo mágico, ¿no?, de la infancia, donde tú dices, por ejemplo, si me tapaba la sábana, la cabeza con una sábana, desaparecía. Si me quedaba inmóvil, desaparecía también, ¿no? Ese mundo infantil, esa cosa mágica que tiene la infancia, es que, ¿qué vamos a decir de ella, no? Es la cosa más extraordinaria y es lo que nos gusta de los niños cuando los vemos, ¿no? Y cuando los vemos crecer y estamos con ellos, esa capacidad que tienen, ¿no?, para el continuo extrañamiento. Y luego también hablas del juego, de que es un tiempo sagrado, y por un lado dices que el tiempo, bueno, no hace falta que lo lea, que nos ayuda a ingresar en la vida adulta. Bueno, pero es el juego de coser, de la guerra, de todo esto, pero luego hay otro tipo, claro, hay otro tipo de juego, ¿no? A mí siempre me gusta mucho repetir una cosa que dice Nietzsche, no me canso de repetirla, ¿no? Que la verdadera sanidad es la del niño cuando juega, no la de Moriarty cuando gestiona, no, es la del niño cuando juega, ¿no? Que es una entrega absoluta a algo que no es productivo, que no es, ¿no?, y que es pura poesía, no sabemos qué es, y que es una cosa realmente misteriosa. Y me ha gustado mucho también la novela, ¿no? Todas esas reflexiones que hace sobre el juego, y que ahora seguimos con lo del juego, pero me gustaría que dijeras algo de esto Del juego. Del juego, sí. Claro, bueno, es que los niños ¿a qué juegan? A reproducir lo que hacen los adultos, ¿no? Y los adultos con una copa de whisky, como dicen en algún momento, juegan a ser niños. Claro, sí, claro, a intentar, claro. Pero ¿qué hacen los niños? Pues vamos a tomar el té. Y entonces quedan a tomar el té, que es lo que ven que hacen los adultos, ¿no? O los niños que... y roncan como han visto hacer a los adultos, o se ponen a barrer, ¿no? Y entonces el juego es una forma de ir ingresando en la edad adulta. El problema es que, claro, un buen día te dicen, ya no es un juego, ya esto ya no puedes jugar, ahora ya te has hecho una persona mayor, tienes que empezar. Yo creo que en estas, por referencias que me van saliendo también, mi tía, la que pronunció la frase que da título a la novela, Nosotras ya no estaremos, es muy lectora, me regalaba muchos libros desde pequeña, y entre los libros tesoro que me regaló una colección de Celia, de Elena Fortune, de primera edición, maravillosa, ¿no? Y a mí esa niña me fascinaba, y era una niña a la que le estaban diciendo todo el rato, no, es que ya has cumplido 7 años, que es la edad de la razón, ¿no? Y entonces la edad de la razón, y ese momento en el que la niña tiene que dejar de ser niña y convertirse en adulta, es muy traumático, ¿no? Ahora ya eres, ¿y qué mayor se ha hecho la niña? Y ahora ya eres responsable. Entonces, el juego es importante, y seguimos jugando, y ahora estamos un poco jugando a que estamos presentando un libro y es un juego, pero claro, también hay un momento en el que tienes que dejar de jugar. Que es quizá cuando aparece la vergüenza. Eso me ha gustado mucho. Que hay un momento en que aparece la vergüenza, pero no la vergüenza de la timidez, porque los niños a veces son vergonzosos, sino la vergüenza culpable. De sentir la vergüenza, y esa es una manera de llegar, de que dice, bueno, la infancia se está acabando.
cuando empiezas a sentir vergüenza, eso a mí me gusta mucho, ¿no? Y recuerda, claro, hasta cómo no va a recordar aquella estampa que venía en los libros de la historia sagrada cuando yo era niño, que venía como Adán y Eva eran expulsados del paraíso por el ángel con la espada flamígera. Y entonces iban ya cubriéndose pudorosamente, en tanto que hace un rato están desnudos. Y no lo sabían, ¿no? Vivían en la absoluta inocencia. Y de pronto aparece la vergüenza y la culpa, y entonces ya ahí se acaba el paraíso, se acaba la infancia. Eso en la niña, en la protagonista está muy presente, ¿no? Y muy ligado a la desnudez también, ¿no? Ese momento en el que se tiene que empezar a poner la parte de arriba del bikini. Yo me acuerdo que era pequeña todavía y que mi padre me decía, ¿para qué te la vas a poner? Pues sí, claro, qué felicidad poder irse pues, como mis hermanos, en la parte de arriba. Pero yo ya no podía, ya necesitaba tapar, ¿no? Necesitaba, y esa vergüenza estaba relacionada con la culpa, ¿no? El episodio que he contado de las medias tiene esa parte de vergüenza porque es una prenda íntima que yo he perdido, tiene sangre, que es lo más íntimo que tenemos, ¿no? Y tiene culpa porque es consecuencia de un acto que hemos hecho. Que uno siempre luego quiere pensar que podría haber hecho cualquier cosa, que todo hubiera salido de la misma manera, pero siempre tiene en la cabeza ha sido culpa mía porque yo he sido quien he tomado esta decisión de hacer esto, ¿no? Sí. Bueno, y eso de la pérdida de inocencia es como, a mí me parece que es fundamental en la vida de una persona, ¿no? Esos momentos en que uno deja de ser niño, entonces ya empieza a ser adulto. Es terrible esto, ¿no? Tú lo explicas además de muy bonito, a través de la vergüenza, también a través del lenguaje, a través de las palabras, ¿no? Hay un momento en que dices, ahí en la página 214, dices, ese momento en que los niños huyen, no les importa el significado de las palabras, ¿no? Sino que por la pura sonoridad, por esa cosa gratuita de jugar con el lenguaje, por esa cosa creativa que tienen los niños, ¿no? Pues tienen una relación inocente con las palabras. Y luego, sin embargo, dices ya al final del capítulo, supongo que de algún modo la pérdida de la inocencia es el descubrimiento de los significados. El paso del significante, aéreo y volátil, al peso de los contenidos, de lo sonoro a lo fijo. Las palabras sin significado son un tesoro que pertenece al territorio de la infancia. Se podría decir también al territorio de la poesía, ¿no? Porque es que la llegada de la razón, ¿no? La llegada de todos. Y es cuando uno lee a un buen poeta, ¿no? Cuando lee a los poetas de verdad, ¿no? Uno encuentra ese irracionalismo sabio, ese sabio irracionalismo que consigue penetrar en áreas de la realidad, en zonas de la realidad que no estaban descubiertas, ¿no? Que es también lo que hacen los niños. Y es que me ha gustado mucho eso de la relación con de la relación tuya con las palabras y esa reflexión de cuando aparece de antes del significado y después del significado. Bueno, para entenderlo, me parece un símbolo precioso también. Claro, es que por un lado está el gusto por palabrear, que es un gusto familiar, que el juego, ¿no? En mi casa pues tuve esa suerte de que nos gustaban a todos mucho las palabras y palabrear con ellas, pero luego también está esa parte deslumbrante, que también es del poeta y también es del niño, que es nombrar las cosas por primera vez, como si nadie nunca antes las hubiera nombrado de esa manera, y al nombrarlas parece que las estemos inaugurando, ¿no? O que las estemos bautizando como si acabaran de nacer relucientes ante nuestros ojos. Y claro, uniendo una serie de capítulos humorísticos, porque el libro está lleno de humor, pues la niña llega a esa conclusión, pero llega a esa conclusión después de contar varias anécdotas, por ejemplo, como el padre transforma las palabras y en vez de llamar picaporte al picaporte de la puerta llama picatoste, y entonces de repente la palabra picatoste adquiere un nuevo significado y picaporte se queda sin el que tenía, ¿no? O voy por leer un trocito, voy a leer justo en la historia que se cuenta aquí, ¿no? Que es la historia del perrito cabrón. Dice, decir palabras desde ese extrañamiento es una forma de pensar. Decirlas solo desde la sonoridad, como cuando leía aquel cuento de una familia que tenía un perrito que se llamaba Cabrón. La niña, que estaba aprendiendo a leer, leía en voz alta y pasaban pipa escuchándola. Vuélvelo a leer, le decían, venga. Y la niña leía otra vez la historia de la familia y su perrito Cabrón. En la familia está la mamá, que se llama Amalia, el papá, que se llama Juan, y
y un perrito de color negro muy pequeño que se llama Cabrón. Los adultos se desternillaban de risa a su costa hasta que la niña descubrió que era carbón lo que ponía y que cabrón no era un animal muy grande sino una palabrota, ¿no? Eso me recuerda mucho también aquello que, bueno, aquellos versos maravillosos de Machado, de en los labios niños las canciones llevan confusa la historia y clara la pena, ¿no? Oye, y entonces, hablar ya de todo esto del lenguaje y tal, ¿tú cómo empezaste a escribir? ¿En qué momento? ¿Cuándo empezaron tus relaciones con el lenguaje, con las palabras, la imaginación, la fantasía, todo esto? Muy pequeña. Fue yo creo que fue aprender a escribir y escribir ya historias y escribir poemas. Hay dos anécdotas que siempre cuento, pero bueno, como hay mucha gente, hay gente que ya las ha oído, pero hay gente que no me conoce, las puedo volver a contar. Es la suerte de salir de provincias y venir a la capital. Y bueno, una era pues la famosa, bueno, los famosos libros estos de los cuadernos Santillana de vacaciones. Pues yo debía de ser muy pequeña y había un ejercicio que consistía en completar un poema a partir de un pie forzado que era ayer, hoy y mañana. Y bueno, yo me enganché, recuerdo que empecé ayer, no sé qué, no sé cuánto soy, no sé qué, no sé cuánto, acababa todo en infinitivo, bueno, pero rimaba. Y cuando lo acabé, mi abuela me dijo que estaba muy bien, que me dijo, tú eres poeta. Yo debía de tener 6 años y me compró una libreta para que escribiera mis poemas. Y hace poco descubrí, volví a abrir unos diarios de esa misma edad, pues deben ser del año 84, 85, o sea, 6 años, y entonces escribía lo que me había pasado en el cole con una letra imposible, mezclando mayúsculas y minúsculas porque estaba aprendiendo a escribir, y escribía, pues, he ido al cole, me he tomado un polo, y luego he vuelto a casa. Contaba, lo que quería era levantar acta de lo que estaba pasando, entonces siempre he estado intentando levantar acta de lo que veía y de lo que pasaba a mi alrededor, y ahí empezaron mis relaciones con las palabras escritas. Otra cosa también que está muy bien, ¿no? Es como describes aquí y allá, de un modo sutil, de un modo y tal, es el nacimiento del descubrimiento de tu propio cuerpo, ¿no? Del erotismo, ¿no? que hay en el cuerpo, que esto lo escribes muy bien, con mucha sencillez, pero a la vez con mucha, no sé, muy bien hecho, ¿no? Claro, es un tema complicado. No, sí. Pues claro, porque es que yo además, no sé, el nacimiento del erotismo en las niñas, en las chicas, bueno, sí, niñas, porque prácticamente de 12, 13, 14 años, ¿no? Yo no sé si es parecido al de los chicos o no, pero a mí me ha interesado mucho, porque para mí es un misterio el nacimiento del erotismo en la mujer, cuando la mujer es consciente de su cuerpo, de todo esto, el nacimiento también de la atracción hacia un chico, de todo esto, el secreteo con las amigas acerca de si se hace esto, si no se hace. Todas esas pequeñas cosas las cuentas muy bien, no sé, bueno. Sí, hay un deseo también ahí de contar algo generacional, ¿no? Y algo femenino, ¿no? Que se conozcan ciertas cosas del funcionamiento de la cabeza femenina. También pasa mucho por el hecho de que se escriban libros de mujeres y se puedan publicar libros de mujeres, o sea que eso está hecho un poco también intencionadamente, y luego porque es una cosa tan natural que bueno, ¿por qué no hablar de ella, no? Porque hay tanto tabú alrededor del sexo, ¿por qué tanto tiempo se ha procurado, ¿no? Que no se hable del sexo como si a nosotras nos diera igual, ¿no? Como si no nos importara. Sobre todo el sexo cuando nace en la infancia, claro, cuando el niño empieza a tener noción de esto, ¿no? Claro. Eso parece que es un tema tabú, en efecto. Sí. Claro, y entonces es intencionado el hecho de poner sobre la mesa toda esa historia que hay detrás, que es el descubrimiento de la sexualidad femenina. Y luego también hay una cosa que os decía muy generacional, porque las anécdotas que se cuentan allí no solo era la manera que tenía que tenía la sociedad de reprimirte sexualmente, era a través de tus propias iguales, ¿no? A través de tus propias amigas. Pero has hecho esto, pero has llegado hasta aquí, pero te has dejado, y entonces tú misma decías yo no, y eso te impedía explorar en una época en la que simplemente estabas jugando y explorando, no ninguna cosa más, ¿no?
Y esto que decía Tolstoy de que las familias felices son todas iguales y poco se puede hablar sobre ellas, y que las familias desgraciadas cada una lo es a su manera. ¿Esto tú eres crítica con esto o cómo? ¿No? Yo, vamos, ¿quién es ese Tolstoy? ¿Dónde está? Tolstoy. Bueno. Como dice García Lorca, creo que en Doña Rosita la Soltera, Tolstoy. Le explicaría que las historias, que las familias felices también tienen una historia, ¿no? No. ¿No? ¿Tú crees que no? No, porque esto que cuentas tú de esta niña está llena de pequeños problemas. Y los pequeños problemas para las niñas y para los niños son grandes problemas. Entonces, lo que cuentas no es una historia feliz ni de niño ni después. La felicidad está aludida y eludida, ¿no? De algún modo. Sabemos que sí, que fuiste feliz porque se desprende de ahí, pero tú eso no lo cuentas, porque ¿cómo vas a decir que eres feliz en una novela? ¿Y qué añades luego? ¿Y qué dices? Eso es absurdo, ¿no? Entonces, lo que sí cuentas son problemas, son conflictos, son cosas de estas, ¿no? Sí, bueno, claro, ahí es que según lo que es hay un personaje que a mí estoy muy orgullosa de él, y es un personaje real, que es la grafóloga psicóloga, que es una señora que pues, quiere que la niña tenga algún problema en su familia, ¿no? Y entonces, sí, claro. Y entonces, pues, como no cierran las as, pues, y la niña no entiende nada porque ella considera que es muy feliz. Realmente, claro, debe haber, pues, debajo de todo eso siempre hay cosas, ¿no? Siempre hay temas, si no, no estaría la novela. Pero bueno, claro, ¿qué problemas o qué es una familia desgraciada? ¿Qué clase de desgracia, no? Estaba pensando ahora hay un cuento de Dino Buzzati que me gusta mucho, no recuerdo ahora el título, pero bueno, hay unas inundaciones terribles y está la familia pues jugando a las cartas después de la cena o no sé qué ha pasado, y bueno, venga a llover, se nota que va a pasar algo terrible, ¿no? Algo terrible va a ocurrir, como en el cuento de García Márquez. Y están ahí jugando y todos son conscientes de que está pasando algo, pero la madre quiere que se mantenga la normalidad y entonces dice, no pasa nada. Y todo el cuento es cómo la madre no pasa nada mientras se va inundando y mientras ya es irremediable la tragedia y la catástrofe, ¿no? Que a veces en el deseo de aparentar normalidad o felicidad pues se esconde el peor lodo o el peor barro. Bueno, y ya yo creo que ya podríamos un poco... Sí. Un poco, ¿no te parece Me parece que pregunten, ¿no? Pero bueno, que has escrito una novela magnífica y estupenda y bueno, no sé, llena sobre todo de matices, de recovecos, de pequeñas cosas, pero de pequeñas cosas que es lo bueno de las novelas, ¿no? Que esas pequeñas cosas tienen un peso, una importancia, ¿no? Y no sé, yo no sé si ¿os parece? Sí, yo también quiero, oye, Lola, cuéntanos, bueno, la novela va combinando al principio la primera y la tercera persona. La tercera persona es la niña. Cuéntanos por qué lo hiciste así, en el momento en que va a convertir. Porque esa niña parece que sea una distancia, ¿no? La distancia es de ella y la cuentes de manera más objetiva, aparentemente. Porque en principio ese era el tema de la novela. Yo tenía esas prosas escritas en tercera persona y decía, claro, las escribo en tercera persona porque yo ya no soy ella. Y entonces dije, claro, este libro puede hablar de ese tránsito, de cómo van cambiando las personas del verbo o cómo se nos mezclan, porque también el libro habla de cómo la historia de la abuela y la historia de la madre y la historia de la niña a veces se confunden y parecen la misma, ¿no? O sea, el tú se mezcla con el yo y entonces ese era un tema que estaba ahí presente. Claro, en un momento tiene que confluir porque aunque yo ya no soy la niña, mi esfuerzo es por seguir manteniendo a la niña viva todo el tiempo. Entonces en esta primera persona todavía hay algo de aquella tercera persona. Y entonces ese juego me interesaba mucho, pero me dificultó mucho la historia también porque, claro, estructuralmente era muy complicado. Al final se llega a una síntesis que es el nosotras, ¿no? O el nosotros. Sí. Y ya está, yo, tú, él, somos nosotros y punto. Y luego hay un final ahí
final que es donde Mascarilla, no, solamente voy a decir que la narradora se saca un conejo de la chistera, o 2 o 3 conejos de la chistera, y es un final sorprendente, ¿no? Que no se espera, ¿no? Pero nada, dices, pues esto era una novela de misterio. No, eso es chulo al final, pero no digo más. Pues no, pero ahí hay una anécdota también para mí que estés tú aquí presentando una novela es ahora pues porque está pasando y es aquí, pero es una cosa como excepcional. Yo recuerdo pues eso lo estábamos recordando antes, en 2006 cuando viniste la primera vez a Valencia y te presenté, pues fue un acontecimiento fundamental en mi vida. Y bueno, pues en fin, ya, pero sabes lo importante que eres para mí, lo importante es que son tus libros y bueno, y lo que fueron tus palabras para que la novela tirase hacia esa parte que le da más consistencia de novela y menos de memoria, ¿no? Y bueno, me pasó una cosa que es que justo estaba leyendo El huerto de Emerson y entonces hay un episodio en El huerto de Emerson que es cuando del protagonista, o sea, cuando cansado tiras el ramo de flores. Sí, me contaste algo de y eso. Piensas, ahora quien venga y se encuentre este ramo de flores aquí. Sí, es verdad. Y entonces recuerdo una historia real que me había contado mi madre, pero no sé si era real y eran también unas flores que aparecían misteriosamente en la tumba de mi abuelo. Y a partir de ahí hay una ficción, o sea, a partir de ahí empiezo a inventarme una ficción, pero esa historia que tú contas, que no sé si es verdad. Sí. Y pero la mía también, ¿no? ¿Dudas? Y entonces ahí hubo una conexión muy interesante también, ¿no? Con lo de las flores y los cementerios, los equívocos de flores en cementerios. Yo solamente quería decir que a mí me ha encantado el libro también. Muchísimas gracias, Lola, por estar aquí, y a Luis y a Juan, por supuesto, un lujo total. A mí me interesa mucho esto que estabas contando ahora, porque al principio, nada más empezar la presentación, has hablado de la ficción, pero durante toda la presentación has hablado de mí, de la niña que yo fui, has insistido muchísimo. Entonces, cuéntanos dónde está la ficción en este libro. Os lo cuento un poquito, pero sí, claro, todo el pasado... El pasado es una ficción, la autobiografía ya es una ficción, porque cuando tú te pones a reconstruir tu pasado, ya primero tu memoria era muy frágil en esa época, con lo cual no has podido fijar bien los recuerdos, y lo que has escuchado son relatos de esos recuerdos que muchas veces son fruto de grandes discusiones. En mi familia pasa mucho, ¿no? La tía Pepita tenía un suéter azul que era el que siempre llevaba no, era azul, era verde, y entonces ahí o sea, quiero decir que ya todo lo que es autobiografía se va convirtiendo en ficción. Entonces, en principio, todo lo que cuenta la niña son memorias, pero claro, a saber de esas memorias qué cosas me he inventado yo, qué cosas me las dieron inventadas. Y luego sí que es verdad que hay una segunda parte de la novela que ya es, a partir de ese hecho real, es pura ficción, ¿no? De hecho, Moriarty pues es un personaje que me he inventado, ¿no? Entonces digamos que la parte más policíaca o la parte más narrativa, menos poética, sería la parte de ficción. Y la parte más poética, de evocación del pasado, pues sería, si se pudiera trazar una línea, claro. Yo creo que también en cuanto aparece la palabra, en cuanto se empieza a escribir sobre algo que ocurrió de verdad, ya se está ficcionalizando eso, ¿no? O sea, la ficción aparece en cuanto aparecen las palabras. Por muy fiel que seas, es una reinvención, es una recreación siempre a partir del lenguaje, ¿no? No sé, ¿no? Sí, claro. En cuanto le fías a las palabras la historia, sí, ya las propias palabras la y aparte que la propia memoria es muy fabuladora, o sea, cuando nos ponemos a recordar el pasado, y estamos recordándolo continuamente, y si no lo soñamos, que también de día vivimos y de noche soñamos lo vivido, ¿no? Entonces, todo eso también, el sueño, el recuerdo, el hecho de recordar todo esto, hace que efectivamente aparezca inmediatamente la ficción, el pasado como fábula. No sé, hay algo ahí que yo no sé explicar muy bien, pero que los lectores sabemos, porque cuando abrimos un libro sabemos que entramos en un mundo de ficción, por muy real que ese libro sea, ¿no? O cuando leo La vuelta al mundo de Darwin, ¿no?
¿no? En el Beagle y tal, sé que efectivamente eso fue verdad, ¿no? Pero eso es una aventura, ¿no? Es algo más. Sí. Lo que pasa es que es un tema que es verdad que está muy presente ahora porque hay un cierto auge, ¿no? de la autoficción, ¿no? Y entonces muchas veces el otro día, no sé, como hablas ya en tantos sitios, pero estaba recordando, creo que con Isa, cuando llevaba el taller de narrativa en la universidad, que bueno, pues hubo una época que venían muchos autores cercanos y tal, y entonces Vicente Gallego, el poeta, tiene unos cuentos muy sórdidos, en fin, muy de discoteca, de muy mala vida. Y entonces recuerdo que mis alumnos lo primero que me preguntaban era, ¿pero él ha hecho todo eso? ¿Eso ha pasado de verdad? ¿Ha estado? Y claro, pues bueno, ¿no? Pues ese, ¿Puede ser golfo y poeta? No podía ser. Yo quiero insistir en que el libro tiene páginas memorables. En ese momento que se detiene el tiempo y evocas con un lujo de detalles, yo creo que es precioso. Y como está aquí Eloy Sánchez Rosillo, yo creo que a veces también en las páginas se oye la luz, porque la luz es muy importante en contraste con los escombros, que son la amenaza de todo en lo que se va a convertir esa casa. Y me parece muy bonito cómo hay un leitmotiv permanente en las bolas de luz que la niña retiene con una mirada muy, yo creo que muy fascinada, ¿no? Y es un motivo de memoria muy interesante. O sea, que es una novela también muy levantina, en ese sentido, muy mediterránea, porque la luz es mágica, ¿no? Para mí, la luz es muy importante para mí y es muy importante en mi poesía, que le debe también muchísimo a Eloy, a la poesía de Eloy, y está muy presente por varios sitios. Por un lado, una cosa que, bueno, yo recuerdo de pequeña pasar mucho tiempo inmóvil, ¿no? Mucho tiempo sin nada que hacer en la cama y mirando simplemente cómo las luces de esas bolas de luz se iban haciendo formas y haciendo cosas en la habitación, ¿no? Para mí eso es un momento fundamental. Y luego la luz como hilo conductor es intencionado, ¿no? Que es una de las protagonistas de la novela, es la luz. De hecho, hablando con Violeta Salama, que es quien llevará al cine la novela, hablábamos que esa podía ser un posible nexo entre escenas, ¿no? La luz presente. No sé si más mediterránea o menos, pero sí que está ahí todo el tiempo como y la luz artificial, la luz de la vela, sí. Ese juego de sombras y luces está ahí. Y a la niña, bueno, pues Nada que ver con las infancias de Dickens, que son más bien sombrías, tanto por Londres como por Inglaterra, como porque lo mal que lo pasan esos niños. Sí, nada que ver con el sol y la luz mediterránea. ¿Qué? Bueno, pues ahora llega la hora de la firma, que es tan importante. Claro. La hora de la firma. Yo estaba diciendo si alguien quiere preguntar algo, no sé. Comentar. Claro. Animarles a leer la novela, desde luego. Y a todos los que nos han seguido, nos están siguiendo a través de Instagram, ¿puedes decirles algo, Lola Mascarell? Bueno, pues los puedo saludar, aunque entiendo que será gente que te conocen a ti o que me conocen a mí. No necesariamente. No necesariamente. Pues que muchísimas gracias por estar aquí compartiendo este rato a través de la ventana. Te lo he preguntado esta mañana y me ha hecho mucha ilusión saber que se retransmitía, porque sé que hay gente que no ha podido venir y que me había preguntado si se iba a retransmitir por Instagram. Sí. Y entonces pues me alegro mucho de que aquí cabemos los que somos, pero bueno, ahí hay muchos más. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a todos. Qué bien lo hemos pasado. Por el espacio. Qué bien lo hemos pasado. Muchísimas gracias a los tres. Ha sido una maravilla. ¿Dónde está la madre de...?